precisamente en donde está ahora el Museo de Historia, que a lo mejor ya tendrás la oportunidad de conocer, ya conoces, lo visitas, te das cuenta que es donde le llaman ahorita el Paseo Santa Lucía, es donde inicia. Está el Museo de Historia, que se construyó en el 94, pero en el 69 allí había unas casas, y en una de esas casas fue donde se fundó la Fuerza de Liberación Nacional. Bueno, igualmente en la acta de fundación la tenemos allí en los libros que presentamos más adelante. Y pues aquí tenemos al doctor Marquín. Prácticamente, pues digamos que su familia, su profesión la inicia en la ciudad de Monterrey estudiando medicina. Ahí conoce a su esposa, la señora Beatriz. Prácticamente forma parte de una generación importante dentro de la ciudad porque son gente de alguna forma ilustre, pues, gente liberal, pero que tenía de alguna forma cierto estatus económico en la ciudad. Se ocuparon mucho por ellos los 40, pues era cualquier cosa, pues, no podía acceder a una educación de esa naturaleza. Entonces él originalmente tenía su casa también en el centro de la ciudad, lo que ahora es Calzada, bueno, desde entonces era Calzada Madero, pero ahora está la estación de Radio Alegría. Ahí era la casa familiar en donde vivía el doctor Marquín, la señora Beatriz y sus hijos, inclusive alguna de las abuelas, algunos tíos. Y pues precisamente por ese nivel privilegiado que tenía la familia Marquín dentro de la sociedad, pues empiezan a llegar de amistades bastante importantes. Por ahí se menciona el doctor Vivas, una persona destacada en la ciudad, el doctor Piedra, padre de la señora Rosario Ibarra de Piedra, y inclusive, por ejemplo, ese que menciona ahí el doctor Ángel Martín Villarreal, pues era, digamos, que el comunista más importante de la ciudad. Entonces se empiezan a rodear de mucha gente, pues, que tiene un pensamiento más libre, ¿no? Entonces es de ahí donde se empieza a gestar, pues digamos como que, pues una cuna, podemos decir así, para quienes más adelante, junto con otros compañeros de escuela, van a formar las Fuerzas de Liberación Nacional. Esto es, pues, el Maestro Jesús, pero uno de sus hijos, César Germán Yáñez Muñoz, primero llamado compañero Manuel y después llamado compañero Pedro, pues fue el primer responsable de la organización, como te decía, en esa fundación del 69. ¿Y qué es característico, pues, o qué caracteriza a las Fuerzas de Liberación Nacional del resto de las organizaciones que en ese momento, digamos, en la década de los 60 y los 70, pues que era así, digamos, única, pues era su proceso de clandestinidad. El proceso clandestino que tenían los compañeros, pues era bastante fuerte, no era una organización de masas, no reclutaban de una forma abierta, pues, dentro inclusive de la propia acta fundacional te habla de cómo es el proceso de reclutar, es ver a una persona que se está acercando a hacer trabajo político y le están dando seguimiento a su trabajo, y en un determinado tiempo, cuando ese compañero por recomendación le dice la dirección, pues este compañero puede ser un posible cuadro político, es que lo empiezan a integrar a las filas de la organización, y bajo estándares de seguridad pues bastante altos, pues que pues a lo largo de la historia garantizaron pues la seguridad y la vida de muchos compañeros. Pues inclusive primero hay varios puntos claves, pues, pero hacia rumbo al primero al 83, digamos que es la fundación del EZ. Pero bueno, dentro de la fundación de las fuerzas ya se tenía desde entonces planeado que iban a ellos a sentarse dentro de la sierra de Chiapas. Desde el 69 ya se había creado lo que le llamaban el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, en donde en un principio eran alrededor de 4 o 5 compañeros, si no es que a lo mejor menos, quienes después de la fundación van a hacer trabajo de selva, pues, o hacer trabajo de montaña. Pues te das cuenta que la casa de todas y todas, antes de ser casa de todas y todas, casa del doctor Marquín, pues estuvo trabajando mucho tiempo con la comunidad, trabajando activamente, políticamente, pues en esta red, pues, que formaba el ZLN. Entonces se viene la guerra contra el narcotráfico, después del 2006, 2009, 2011, las etapas más duras.
Pues aquí el barrio de Mezquital, que es un barrio viejo, pero que es una industrial y tiene unas colonias muy populares, pues se convirtió en un barrio bastante peligroso, pues, por el tema del narcotráfico, ¿no? Inclusive toda la ciudad, sin distinguir un barrio u otro, pues era prácticamente una zona de guerra. Entonces los compañeros que estaban aquí tuvieron que abandonar el punto. Y al salirse los compañeros, entra, pues de alguna forma nosotros hacemos la denuncia, pues que es la destrucción del Estado a nuestro sitio histórico, ¿no? Entran y lo vandalizan, se roban el cableado, destruyen las instalaciones básicas como los baños. Hicieron toda clase de destrozos, lo único que no se llevaron fueron los libros, eso nunca se los llevan. Y bueno, cuando hay la intención de reabrir la casa, ahora sí como casa de todas y todas, quienes nos acompañan en el proceso de reapertura y como una especie de trabajo que viene haciendo la dirección, el propio director de la casa, el arquitecto Fernando Yáñez, pues va antes de abrir la casa al País Vasco, ¿no? Y ahí hace contacto con algunos grupos con los que ya se tenía contacto, pero que tenían interés, pues, en seguir la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional. Él va, es un viaje por distintos lugares de allá y conoció un poco el trabajo también del ómnibus de la memoria y todos esos procesos que tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica del pueblo. Entonces, ya cuando regresa, pues regresa con una amistad, pues, que él de alguna forma hace insigne, pues, con esta otra amistad que existía entre el pueblo vasco, el País Vasco y México, ¿no? La que existía entre Javier Mina y el fraile Servando Teresa de Mier, que propiamente es regiomontano. Entonces, este salón de actos pues se llama Salón de Actos Fray Servando Teresa de Mier, San Martín, Javier Mina, ¿no? Entonces, pues, por eso es que tenemos la bandera, ¿no? Y tenemos aquí las fotografías. Bueno, que igual tenemos los libros que lo vas a ir checando, pero es un momento clave en el 74, cuando cayó una casa de seguridad aquí en la ciudad de Monterrey. Las fuerzas de seguridad del Estado, con la información que obtuvieron, pues esa casa de seguridad se dirige al Estado de México, en lo que llamaban la Casa Grande, en donde tenían, digamos, el punto de control estratégico, o pues, de alguna forma un punto estratégico militar, pues porque tenía la comunicación de toda la red nacional y tenía la comunicación directa con los compañeros que ya estaban en la selva de Chiapas. Ahí la casa grande de Nepanta, en la que mueren algunos compañeros, la mayoría, de hecho, solamente los sobreviven dos que son detenidos. Y después de tumbar la casa grande, se dirigen a la selva de Chiapas para darle caída al núcleo guerrillero Emiliano Zapata. Pero los compañeros resisten durante unas semanas el ataque de las fuerzas del Estado, hasta que, pues digamos que uno a uno los van cazando, ¿no? Y después de ello, pues tenemos una lista de compañeros desaparecidos que se llama la lista de Cocino, ¿no? Son 7 compañeros que el ejército nunca jamás se reveló de su paradero. Pues los compañeros de Nepanta sabemos que cayeron unos en combate y otros fueron detenidos, pero esos compañeros que estaban en Ocosingo no se sabe cuál fue el último paradero, e inclusive se tiene la certeza de que la Dirección General de Seguridad tiene unas fichas donde los ingresan al campo militar número 1, pero ya después del campo no se sabe nada. O sea, son compañeros que fueron desaparecidos forzadamente, ¿no? Es así, después del 74, los propios compañeros que sobrevivían, porque no era solamente la casa en Nepanta, no era solamente la casa en Monterrey, no era solamente el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, sino que había una red nacional de compañeros, pues deciden ir a buscarlos a la selva, ¿no? Ahora tenemos la certeza de que son desaparecidos políticos, pero en ese entonces, en el 74, los compañeros que sobrevivían, pues pensaban que de alguna forma los compañeros en la selva pudieron haber escapado y haberse internado más en la montaña, pues. Entonces, esa esfuerzo de reorganización es también un esfuerzo por la búsqueda de esos compañeros que pudieron haber sobrevivido, y así es como las Fuerzas de Liberación Nacional se vuelven a movilizar al 74 y a volver a integrar toda una vida de lucha, pues, que se va a ver reflejado posteriormente al 83 en la refundación de ese núcleo guerrillero. Pasa a ser ahora el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Acá abajo tenemos un sótano que, cuando se construye la casa, se construye con la idea de que de alguna forma pueda servir para los trabajos de almacenamiento de cualquier tipo de enseres para la montaña, ¿no? Inclusive que tenemos una cocina
La señora Beatriz, mamá del compañero que se dedicaba, bueno, que también tiene un nombre de compañera, pues ella misma pasa a ser una compañera de las Fuerzas de la Nacional, pues en su cocina también hacía cualquier tipo de alimentos de conserva para poder llevarlos a la selva. Y por ejemplo, pues si quieres bajar, ahí tenemos como si fuera con estas escaleras. Ajá, hay una escalera que va hasta el segundo piso. Y te digo, pues todo eso se pensó con la inteligencia de que jamás fuera de descubierto, tanto así que el ejército llegó a entrar 2 veces a la casa. No descubrió usted. Después del 74, inclusive después del 94, y tú ves aquí el piso, pues es vitropiso, pero simula pues madera. Bueno, antes era duela la que estaba instalada y el ejército vino, entró a la casa y quitó toda la duela, la levantó, pero jamás vino con el soldado. Y con algunos otros dispositivos, por ejemplo, ahí sí gustas levantarlo, sí, ahí exactamente debe caber un arma y jamás dieron con ella. Entonces vaya, es también como un poco la inteligencia o el ingenio de los compañeros, ¿no? Por querer hacer la lucha, que tienen que, a lo mejor pudieran parecer dispositivos muy sencillos, pero que sirven bastante, ¿no? Y es esa intención, pues, de permanecer. Te hablas un poco del proceso de clandestinaje, ¿no? Sí, sí. ¿A qué grado lo llevan de dedicar, pues, una casa completamente su construcción a ello? ¿Cómo llamaban estas? Mimeógrafo. ¿Vietnamitas o no? Mimeógrafo. Nos la llamamos vietnamitas. Vietnamitas. ¿Será la que tenía abajo? Sí, la que teníamos abajo. Pues eso les sirvió a los compañeros tanto cuando no hacían trabajo militante, pues, cuando tenían una vida de activismo político en la ciudad, como también inclusive la organización pues tuvo gran cantidad de esas para realizar también, digamos, impresiones, información para la agitación, ¿no? Y pues a grandes rasgos esa es un poco la historia de las Y ahí va fuerzas. bien, biblioteca. Tenemos una biblioteca que después de que fue vandalizada, pues no la hemos podido reabrir, pues. ¿Cuándo fue este que me estás contando de la vandalización? ¿En qué año? Fue en 2009. 2009. En 2009 y la reabrimos en 2013. Ajá. Sí, pero prácticamente los compañeros que les tocó la rehabilitación tuvieron que sacar, yo creo que sí, varios camiones de escombro. Pues sí, si quieren pasamos a la oficina, que es donde tenemos los libros. Pero bien. Sí, Vamos a entre todas las armas, ¿no? es uno de los varias escenas que esperábamos. Sí. Sí, Y entonces en el doble fondo, ¿no? Más en el abajo. ahí es donde cambian los mecanismos de los rifles. Entonces hacíamos un determinado número de rifles que estaba probado que cabían allí. Entonces si hacían el proceso de meter uno y otro mecanismo y resultaba que no daba ese número, quien era el responsable del trasiego en ese momento decía que no iba a echar el viaje, sino que habían el número de rifles que ya estaba probado que entraban, pues. Ahora, si llevaran 10 y cabían 11, tenían que entrar los 11, pues porque no se iba a arriesgar el viaje, pues, cuando se estaba probado que un determinado número de mecanismos que habían ahí. Ya después las culatas pues las hacían allá pues, con madera de la selva, ¿no? Pero pues sí, este fue uno de tantos escarabajos que sirvió para la organización. Y la oficina. Igualmente se han ido sumando a esta labor como de recuperar la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional, que es uno de los ejes de la casa. Al final de cuentas la casa trabaja con eso, recuperación de la memoria histórica, no solamente de las fuerzas, sino también de las historias de lucha que no han sido reconocidas pues por el pueblo, que son del pueblo, digamos de alguna forma. Y en ese intento pues ya publicamos 2 libros. Este primer libro que habla sobre la primera etapa de las Fuerzas de Liberación Nacional, del 69 al 74, y este segundo libro que acabamos de publicar hace
pues en agosto, pues, que habla del 74, del 77, digamos que es la reorganización, y nos falta un tercer libro que va pues del 77 al 83 a la fundación del ZLN. ¿Ah, que es un regalo? Sí, claro. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Igual y como, por ejemplo... Pues en 5 minutos me gustaría contarles que yo vengo del puro franquismo, o sea, nació en el año 63. Entonces es un momento realmente cruento contra el País Vasco, especialmente por esa obsesión que tiene Franco realmente contra las provincias traidoras a las cuales pertenezco, según el fascismo de Franco. Y les contaba antes a los compas de bolchevique, ¿no? O sea, Franco muere matando. Él muere el 20 de noviembre y el 27 de septiembre firma la orden de ejecución contra 5 militantes, que son 2 militantes de ETA y 3 militantes del FRAP. Claro, estamos hablando del año 75, desde la muerte de Franco, y yo tengo 12 años. En esos momentos es en los que realmente tomo ya conciencia de que hay una opresión, porque hay huelgas generales, hay manifestaciones. Entonces, desde ese momento, con 12 años solamente, es una juventud precoz, prácticamente no existe la adolescencia en esta nuestra generación. Enseguida asumimos que el lado de la barricada es el nuestro. Y una vez que muere Franco, esa llamada transición política, que al final solamente es una transacción, se marca con fuego y sangre el País Vasco. Y es lo que me ha marcado a mí toda mi generación, pero no es solamente una visión local la que tenemos nosotros, sino que es una visión también internacional, porque enseguida empezamos a tener conocimiento de lo que está pasando en todo el mundo. Quiero decir que una organización armada como es ETA tiene sus referentes en esos momentos en la lucha de liberación argelina, un país que ha conseguido la independencia después de muchos años de lucha, en el año 62. Pero también tiene como referencia el antiimperialismo y todo lo que sería la guerra de liberación que se produce en Vietnam. Primero, y con esa declaración de Ho Chi Minh, que se hace en el año 45. Después de esos 10 años que tienen contra los franceses, más luego otros 20 años más contra el imperialismo gringo. Una guerra que se acaba en el año 75. Estamos hablando de que todo prácticamente es el contexto social, cultural, el que por lo general forma a las personas, ¿no? Y en ese sentido es el que me forma a mí también. Y de repente, claro, la conexión también latinoamericana, porque tenemos la Revolución Cubana como una gran referencia también en esos momentos, pero a la vez también todos los movimientos de liberación nacional que se están produciendo en Latinoamérica y especialmente en mi generación, el sandinista. ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta que en 1979 triunfa la revolución sandinista. Entonces imagínate que en ese mismo año los Clash editan el disco London Calling. Entonces esa confluencia, ¿no?, de repente de ideas, más el movimiento de recuperación de la lengua al que yo pertenezco, es por eso que me gusta contar mucho, que la gente sepa por qué Cortatu, que es la banda prácticamente más conocida a nivel internacional, cantaba en castellano en un principio, y era porque durante la dictadura franquista estaba prohibido el euskera. Y nunca pude aprender yo mi propia lengua, como les pudo pasar en todos los países, también a todos los pueblos históricos, todas las comunidades indígenas que perdieron también sus lenguas. Y en nuestro caso estuvimos a punto de perder la lengua, pero un movimiento de recuperación de la lengua cultural impresionante en País Vasco, muy emocionante y realmente sólido, transversal, y consiguió precisamente pues que esa generación que habíamos perdido, la mayor parte de nosotros aprendiéramos la lengua. Por eso yo siempre decía, una vez que nosotros aprendamos nuestra propia lengua, cantaremos en euskera.
Pero si te fijas en el primer disco de Cortatu, ya estamos hablando también de Nicaragua sandinista. Y en todo lo que es nuestra evolución musical también, siempre estoy hablando precisamente del tema de la identidad, de defender precisamente lo que es una lucha de liberación nacional, como es la del País Vasco, pero ahora también siempre implicada en el internacionalismo. Y por eso, como Cortatu, comenzamos a viajar con Neu Gorria, ya cuando construí mi propia banda, cantando solamente en euskera también. Llegamos aquí por primera vez en el año 92, en el año 94 volvemos otra vez aquí, en el año 96 actuamos apoyando precisamente a EZLM y concretamente consigo yo viajar a Chiapas y estar con él. En realidad, por eso me detienen, me expulsan durante 2 años. Después volvemos otra vez en el año 98, seguimos apoyando. Quiero decir que no solamente con el tema de México, con el que realmente me siento cercano, sino que a la vez que yo defiendo la independencia de mi país, el socialismo, defiendo por supuesto el internacionalismo. No entendería una lucha sin la otra. Y por eso, según vengo aquí para compartir, para conocer Puerto Rico por primera vez, año 2016, pues en cuanto me plantearon venir a esta casa de todos y de todas, dije, aunque solamente tenga esos 5 minutos para llegar, me vengo hasta acá y los visito y les saludo y les abrazo, y a pesar de que hoy para mí sea un día muy triste porque yo he estado apoyando todo lo que es el proceso también de las FARC, pues en ese día concreto pues hoy estoy aquí con ustedes y que sepan pues que seguiremos en contacto a partir de ahora. Muchísimas gracias. O sea, gracias por el compañerismo y la frase famosa de la solidaridad es la ternura de los pueblos. Creo que es una frase bien real y que tiene todo su fundamento y toda su raíz, y por eso es precioso llegar acá y conocerlos y que me enseñen este espacio y que sigan en la lucha. Sí. No más parte del final. Pues muchas gracias, Fermín, y esperemos que no sea la última vez que nos visites. Aquí tienes tu casa de todas y bueno, también haremos más compañeros a lo largo del territorio. Salud. Salud y libertad. Sí. Gora Herria, Gora Herria. Gora Euskadi, Gora. Askatasuna. Cuando hice la canción Gora Herria, yo la saqué precisamente del último discurso de Allende, porque él dice: viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Entonces yo de ahí saco la frase Gora Herria, que quiere decir viva el pueblo. O sea, es un homenaje también al pueblo chileno y a su vez, por supuesto, al internacionalismo. Por supuesto, desde